Saludos mis hermanos, Esther y Mardoqueo. Tenemos 5 puntos para nuestra lección de escuela sabática esta semana. Yo quiero compartir contigo el primer punto. Es cautivos en una cultura o cautividad en una cultura extranjera. Mira, no es fácil ser un extranjero. Y la Biblia nos da ejemplo en Daniel capítulo número 8 de lo que Daniel propuso en su corazón. Dice así la Biblia: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender aquí de Daniel? La fidelidad a Dios. Sí, así como si bien es cierto podemos perdernos si queremos en cualquier parte del mundo, también es cierto que también podemos ser fieles a Dios en cualquier parte del mundo si lo queremos. Dios espera que nosotros tengamos una respuesta a sus bondades y a su misericordia. Y el compromiso viene porque primero Dios se comprometió con nosotros a salvarnos. Nuestra fidelidad viene porque hay un Dios que ha sido fiel con nosotros en salvarnos. Y Daniel lo entendió, a pesar de que era un jovencito. Pero Daniel decidió en su corazón ser fiel a Dios y no destruir su cuerpo con esos animales inmundos, animales que en el libro de Levítico, en el capítulo número 11, Dios nos ha dicho que no debemos comer, para que nuestra salud pueda estar estable y así le podamos servir a un Dios del cielo, un Dios que desea el bien y que vino a salvar y no a destruir. Así que Daniel nos enseña que podemos estar en una cultura extranjera o podemos estar en cualquier ciudad o país cuya cultura nos enseña a transgredir los mandamientos del Señor con respecto a nuestra alimentación como hijos de Dios. Pero Daniel dijo: mira, yo respeto tu cultura, ¿verdad? Yo respeto tus decisiones, déjame respetar la mía. Yo no voy a hacer ningún tipo de violencia, yo no estoy aquí para portarme mal, no voy a transgredir las leyes del gobierno, simplemente yo no quiero comer de esta comida porque yo tengo una fe y mi fe valora mi salud. Mi fe valora que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces vamos a negociar y dame una prueba para que tú veas, a mí y a mis 3 amigos, que en 10 días, ¿verdad? Tú nos pruebas y te vas a dar cuenta que si tú ves que nosotros, ¿verdad?, estamos enfermos, raquíticos y pálidos y todo, pues está bien. Pero si ves que estamos bien y las cosas funcionan, entonces vamos a llegar a este acuerdo. Y bien, Dios le dio esa sabiduría y llegaron a ese acuerdo. Él tomó la decisión de ser fiel a Dios en sus principios. El otro punto que vemos es Daniel capítulo 3, vamos a leer el verso 17 y el verso número 18, dice así la palabra de Dios: He aquí nuestro Dios, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, de tu mano, rey, nos librará. Ahora esos son los amigos de Daniel, que nosotros los conocemos como Sadrach, Mesach y Abednego. Dice la Biblia: y si no sepas, dijeron estos muchachos, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Perfecto. Dijeron estos jóvenes: mira, rey, a nosotros, ¿verdad?, adoramos al Dios del cielo. Nosotros nos hemos portado bien aquí, o sea, no hemos hecho desastres, no hemos cumplido las reglas, el respeto, bien, ¿verdad? Todo lo que se necesita, el pago de los impuestos, respetar a las personas, apoyar la educación aquí de tu imperio. Pero en cuestiones de conciencia que tienen que ver con la adoración, aunque tú has dado un decreto de muerte para aquellas personas que no se doblen y no se hinquen delante de la estatua que representa o te representa a ti, para que nosotros te adoremos y que demos una expresión de que nosotros reconocemos que tú eres un Dios también aquí en esta tierra. Mira, en esto sí no te podemos acompañar.
Yo no sé si tú te acuerdas que no te acompañamos con la comida esa que tú querías darnos. Pues, en esta tampoco. No te vamos a acompañar porque nosotros solamente nos adoramos. Uh, solamente damos honor, pleitesía y honra al Dios de la creación, el Dios del Shabbat, el Dios del sábado, al Dios que nos hizo. Nosotros adoramos a Dios, no a las criaturas. Adoramos al Dios de la creación. No adoramos a las criaturas, sino al Dios que ha hecho a las criaturas. Por lo tanto, en esta no te vamos a acompañar. Eso nos enseña que estos muchachos fueron leales a sus convicciones y a sus principios, leales con Dios. Y le dijeron al rey, mira, si tú nos vas a quitar la vida, bueno, nuestra vida está en manos de Dios. Porque el Dios nuestro a quien nosotros servimos es el Dios de la vida, de la resurrección. El Dios a quien tú sirves es el Dios de la miseria, de la muerte. O sea, ahí no hay esperanza, pero nosotros vamos a adorar a Dios. Si Dios nos da la vida, entonces la honra y gloria para Dios. Pero si Dios tampoco no nos da la vida y nosotros vamos a morir por causa de nuestra fe, pues sabemos que tenemos esperanza de resurrección. Nosotros resucitaremos. Nosotros sabemos en quién hemos creído, el Dios de la vida. Por lo tanto, no te vamos a adorar. Así que esto nos enseña a ser leales a Dios. Y Daniel capítulo número 6, versículo número 10 y versículo número 22 dice así. Daniel capítulo 6, verso 10 dice así. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que le daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Y el verso número 22 dice, y mi Dios envió a su ángel, la cual cerró la boca a los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no le he hecho nada malo. Ahora vemos a Daniel nuevamente, que Daniel ahora está trabajando para los medos y los persas, la gente incompetente, ¿verdad?, que estaba celosa porque este era un extranjero que ahora recibía a un aprecio de lealtad al rey, se había ganado con trabajo, con respeto, su posición, su puesto en el trabajo. Y bueno, dijeron, ¿en qué podemos ver que este hombre tiene una falla? Y entonces dijeron, bueno, vamos a tratar de que el rey ponga un decreto que en 30 días no se va a adorar a nadie, sino solamente al rey. Y el rey, ¿verdad?, cayó en la trampa. Y cuando el rey ve que Daniel viene, le dice, oye, Daniel, metieron una trampa, pero pídele a tu Dios que te salve. Dice que esa noche el rey no pudo dormir, pero no pudo tampoco echar hacia atrás el decreto porque ya lo había firmado con su anillo. Y la ley de los medios y los persas decía que cualquier ejecución del rey firmada no se podía derrocar. Así que esa noche Dios envió al ángel y muy de mañana el rey fue a donde estaba Daniel en el foso de los leones, lo llamó y Daniel le dice, mira, mi Dios envió su ángel, estoy bien aquí, tranquilo. Él vio que yo soy leal para con Dios, para con Él y leal para ti. O sea, que yo delante de ti he intercedido también delante de mi Dios, el Dios de la vida, el Dios de la resurrección, el Dios de la salvación, el Dios de la creación. Y Él envió su ángel. Él es el que manda y los animales le obedecen. Y aquí estos leones se convirtieron en gatitos. Así que estoy bien. Dice la Biblia que el rey lo sacó y después echó a todos aquellos que habían hecho esa trampa contra Daniel, a ellos y a su familia, y los leones lo devoraron a ellos. Entonces aquí nosotros vemos 3 cosas: fidelidad al Señor, lealtad al Señor y compromiso con Dios, aún en una cultura extranjera. El segundo punto es ante el tribunal extranjero. Vamos a ver ahora el caso de Esther y Mardoqueo. Ahora vamos al libro de Esther. Esther. Vemos aquí el libro de Esther. Y vamos al capítulo número 2 del libro de Esther. En el capítulo número 2, versículo número 5 al 7, leemos lo siguiente. Dice así la palabra del Señor. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jaía, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de una buena figura y de un hermoso parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Ahora vemos aquí a Mardoqueo, un judío, y vemos a Adasa, Esther.
Y dice la Biblia que él la adopta. Ahora, ¿de qué nacionalidad eran? Bueno, eran judíos. Y nosotros sabemos que los judíos guardan el día del Señor en aquel tiempo. El día del Señor es el día sábado. Y el mandamiento del sábado dice que debemos honrar a Dios solamente porque Dios es el creador, el sustentador y el proveedor. También dice el mandamiento número 1 y número 2 que no vamos a tener a dioses ajenos delante de nosotros. Y también dice que debemos respetar el nombre de Dios. O sea, hay 4 mandamientos que nos enseñan a amar a Dios. Y estos mandamientos no fueron solamente para los judíos, han sido dados para toda la raza humana. Luego Jesús viene a este mundo y magnifica su ley. Lo que estamos viendo aquí es que hay, ¿verdad?, personas que están viviendo, al igual que Daniel y sus amigos, ahora viviendo aquí en otro imperio, el imperio de los medos y de los persas, cuyos dioses, ¿verdad?, no tenían nada que ver con el Dios de la creación. ¿Y qué sucede aquí? Vamos a ver el versículo número 10. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. O sea que nos enseña la Biblia aquí que debemos tener prudencia. Él le dijo, mira, no vas a decir que tú eres judía. Yo tampoco. Vamos a mantener esto aquí porque a su debido tiempo, pues Dios nos dirá qué vamos a hacer. Esto es una lección importante, así como Daniel tuvo fidelidad, así como sus amigos tuvieron lealtad a Dios, así como Daniel tuvo compromiso con Dios. Entonces también debemos aprender que como cristianos debemos ser cristianos prudentes, hijos de Dios prudentes. No tener la prudencia. La prudencia es no decir más de lo que Dios no nos dice que debemos hacer. ¿Ok? Tenemos que tener prudencia. Mira, Dios está al control. Es cierto que nos van a tener que perseguir, pero por ahora no digamos cuál es nuestra nacionalidad, sino llegará el momento en que tendremos que hacerlo. Bueno, pídele a Dios sabiduría. La Biblia dice que si necesitas sabiduría la debes pedir a Dios, que te la va a dar, sin reprocharte. Siempre es importante que nosotros actuemos con prudencia. Vamos ahora a el punto número 3. Ahora vemos el testimonio fiel de Mardoqueo. En el capítulo 3, versículo número 1 al 5, dice así: Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agegeo, y lo honró y lo puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y ahora leemos el verso 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para que ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era judío. Verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Ok, ahora sí. Llegó un momento en que Mardoqueo tuvo que decir, ok, mira, yo soy judío. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que, tuvo que guardar la prudencia y ahora actuar sin alterar el orden público, pero decir, ¿sabes qué? Ahora yo no lo voy a hacer. Es decir, yo no me voy a arrodillar delante de este ser humano, no me voy a arrodillar, mucho menos, ¿verdad? Un descendiente de Amalek. Sabemos que de acuerdo a Deuteronomio, ¿okay? Este hombre era un descendiente de Amalek. Y Amalek eran enemigos del pueblo de Dios. Hay implicaciones ahí. Entonces dice Mardoqueo, mira, yo no me voy a arrodillar delante de este ser humano porque él no es Dios. O sea, yo lo respeto, su posición de trabajo, ¿verdad? Doy los honores cívicos, militares, pero ya de adorarlo, de rendirme pleitesía, de ponerme de rodillas y adorarlo como un Dios, no lo voy a hacer. Y entonces, ¿pero por qué tú no lo haces, Mardoqueo? Porque yo tengo una fe. Mira, yo soy judío. Y nosotros guardamos y respetamos los mandamientos de Dios. Y Dios nos dio a nosotros sus 10 mandamientos para enseñarlo a la humanidad. Los 10 mandamientos nos enseñan a amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y en cuestiones de conciencia, solamente me arrodillo delante del Dios de la creación. No voy a adorar a las criaturas.
Yo adoro al Dios de la creación. Bueno, y esto bastó para que este hombre llamado Amán se llenara de ira contra Mardoqueo. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, aprendemos que cuando llega el momento de la prueba, no nos tienen que dar miedo, no nos tienen que dar pena decir en qué nosotros creemos. Él mantuvo la prudencia, ¿verdad? Tranquilo. Pero cuando llegó el momento en que hubo implicaciones con respecto a la adoración y a la fe que él profesa, bueno, tuvo que decir, ¿sabes qué? Yo cuido todo y lo respeto, pero en este punto no los voy a apoyar porque yo adoro al Dios de la creación. Yo no adoro a las criaturas, adoro al que hizo las criaturas, al Dios del sábado, el Dios de la creación. Y ahora vamos al punto número 4. Esther capítulo 4, versículo 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con gran amargo clamor. ¿Qué pasó? Bueno, Naamán llega y se presenta delante del rey Asuero y le dice, ¿sabes que hay un pueblo esparcido y distribuido aquí que nos está molestando? Ellos están haciendo cosas en contra de nuestras leyes. O sea, le dijo un falso reporte. Le dijo al rey como que si los judíos estaban haciendo una revuelta y que estaban poniendo en peligro su trono y que los judíos tenían deseos de ser superiores a ellos y que no obedecían las leyes, cosa que era falso. Y dice, están en todas las provincias, pero esa gente nos va a transculturizar a nosotros. Van a crecer tanto que después nos van a opacar y nos van a quitar el reinado. O sea que ya tú no vas a ser rey, tienes que defender a tu pueblo. Y le dice, tienen ellos leyes diferentes, ese pueblo, y no guardan la ley del rey, así que no los puedes dejar vivos. Oh, el rey dice, ok, ¿qué es lo que tú quieres? Bueno, los voy a matar. Y todo lo que recojamos lo vamos a traer al fisco. Perfecto. Ah, bueno, está bien. Lo selló el rey con su anillo. Irrevocable la situación. Pero yo quiero decirte que lo que es irrevocable para los hombres, para Dios, puede ser revocable. Porque quien está encima de los gobiernos de la tierra y quien ha puesto límites al mar, también ha puesto límites al demonio, es el Dios de la creación. Tu Dios, el que te defiende a ti. Y la palabra de Dios nos dice que Mardoqueo sintió profundo dolor y tristeza porque su vida y la vida de su pueblo estaba amenazada. Ahora fíjate, la fidelidad de un solo hombre provocó que el enemigo quisiera exterminar a todos aquellos judíos también. Y la Biblia nos dice que este Mardoqueo vino delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza. Eran las camas de muchos. El decreto era un decreto de muerte. A tal día los judíos serán exterminados. Y dice la palabra de Dios, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatat, uno de los eunucos del rey que él le había puesto a servir a ella, y le mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué Mardoqueo estaba así. Verso 6, salió pues Hatat a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo lo declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fueran destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se los declarase y lo encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatat y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, debe morir. Salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther:
no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué aprendemos aquí? Mira, llegó el momento exacto. El momento exacto en que no solamente Mardoqueo confesara su fe y su nacionalidad, sino el momento exacto en que Esther también lo hiciera. Por un tiempo, Mardoqueo le había dicho a Esther, no vas a decir que eres judía. Vamos a mantener la prudencia. Pero llegará el momento, y el momento llegó. Y quién sabe si ese puesto que tú tienes de reina, el Señor, a través de su providencia, trabajó para que ahora tu fe, la fe en tu Dios, el Dios de la creación, se pueda ver ante todo este imperio y Dios pueda manifestar su poder y su gloria ante los enemigos del pueblo de Dios. Así que si guardas silencio, no pienses que te vas a escapar, porque tú y tu casa también vas a perecer, porque la espada te alcanzará a ti también. Oh, mis queridos hermanos, ahora vemos que la Biblia nos enseña que Mardoqueo era un hombre valiente, pero ahora tenemos que ver a una joven que ahora tiene que ser valiente. Ya habían pasado algunos años, quizás 7 años, de que ella tenía como esposa del rey. Pero ahora tenía que tomar una decisión. La decisión del miedo o el temor, o la decisión también de arriesgar su propia vida con tal de defender no solamente a su pueblo, sino de defender los intereses de Dios sobre su pueblo. Así que le dijo a su tío, mira, oren, ayunen, me voy a presentar delante del rey, puedo morir, pero si el rey me da su gracia y extiende el cetro, entonces Jehová Dios va a hablar a través de mis palabras. Vamos a hacer un plan estratégico y Dios me va a dar sabiduría. Pero por ahora, dile a todo el pueblo que ayune y que ore por mí. Sí, mis queridos hermanos, ahora vemos que la valentía de una dama, su responsabilidad depende toda la vida o la muerte de un pueblo. Para esta hora has llegado. La pregunta es, ¿también tú para esta hora has llegado? ¿Será que ahí donde Dios te tiene, para esta hora has llegado tú para el jefe de tu trabajo? ¿Será que a través de esta enfermedad que tú estás pasando o que tu hijo está enfrentando en esta situación, ahí en medio del dolor y del sufrimiento, será que para esta hora has llegado? ¿Será que todo lo que está sucediendo ahí, ese decreto de muerte o esa locura de Amán, de los Amanes en contra de ti, en contra de tu fe o del mismo demonio que te quiere destruir, será que para esta hora has llegado? ¿Será que lo que Dios está permitiendo es que tu fe aumente y que tú le muestres al mundo entero tu fe? ¿Será que para esta hora tú has llegado? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que para esta hora hemos llegado en el nombre de Jesús. Ahora mira, la Biblia dice en Esther capítulo número 9, el versículo número 1 hasta el 12, que la decisión de Esther fue una decisión tan positiva que Dios la preservó, Dios la cuidó. Ella se presentó delante del rey y finalmente los planes de Amán fueron destruidos por el Dios del cielo. Ahora vamos a leer lo que dice Esther capítulo 9, versículo 1 al 12. Dice, en el mes 12º, que es en el mes de Adar, a los 13 días, el mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. O sea, ¿qué sucedió? El decreto de muerte que para los judíos, ahora el rey lo cambió. El rey dio un revés. El rey dijo, bueno, ahora que los judíos ahora aplasten a sus enemigos. Y dice la Biblia, los judíos se reunieron en sus ciudades y en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Es interesante que dice el temor de ellos cayó sobre todos los pueblos. En pocas palabras,
todo ese imperio y todos los pueblos idólatras y todos aquellos que desperdiciaban el plan de salvación que el Dios del cielo está ofreciendo, todos aquellos que no querían someterse al gobierno poderoso de Dios, que es el gobierno de amor, tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque observaron que los reinos de este mundo son pasajeros, que los dioses de este mundo, hechos de manos de hombre, de madera, de hombres, son pasajeros, y que esos dioses no tienen nada, ningún poder, pero que el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, tampoco tiene más poder que el Dios de la creación. Y ellos, a través de este testimonio, se corrió por todos los pueblos, las provincias, por todo el imperio, que hay un Dios que gobierna en los cielos y en la tierra, que hay un Dios de amor, que ha dado un plan de salvación, que también protege a aquellos que se quieren acobijar a su gobierno. Y la palabra de Dios dice que los príncipes de la provincia, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Ahora vemos que hasta los altos funcionarios también querían ser judíos. Ahora también decían, oh, yo también guardo el sábado, enséñame a mí también. ¿Te das cuenta? Dice la palabra de Dios. Mardoqueo ahora era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo se engrandecía más y más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres, nada más en la capital del reino. Mataron entonces a estos 500 hombres. Ahora voy a leer el versículo número 12. Versículo número 12. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición y será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Miren lo que ahora demandó Esther. Si place el rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar. Y dice, y mataron a Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Bueno, mis queridos hermanos, solamente hay un equipo campeón. Solamente hay uno. Todos aquellos que nos refugiemos en Dios y en la sangre preciosa de Cristo tenemos esperanza. Todo ser humano que no se aferra a la justicia de Cristo y al plan de la salvación que Dios ha trazado por medio de nuestro Señor Jesucristo, estará lamentablemente en el equipo perdedor. Este mundo es pasajero. Este mundo no es tu casa. Este mundo solamente estamos de pasantía. En este mundo solo tenemos que decidir entre el bien y el mal. Tenemos que decidir entre el Dios de la vida o el Dios de la muerte. Y estos 3 puntos, lo que hemos aprendido hoy, la Biblia nos enseña, y este repaso, que aunque estemos en una cultura extranjera, ahí Dios está con nosotros. Que podemos estar, ¿verdad?, ante tribunales extranjeros, pero que debemos ser prudentes también. Que nuestro testimonio no se debe basar en las emociones o en los beneficios temporales que podamos tener en esta vida, sino que nuestro testimonio se va a reflejar porque nuestra fe está en Dios y en su santa palabra. Nosotros hoy somos Mardoqueo a la puerta con la predicación del mensaje del tercer ángel. Que hemos llegado para esta hora, el momento exacto en donde debemos levantar a Jesucristo como nuestro Salvador personal y predicar acerca de su segunda venida. Y que así como Dios obró el milagro del Purim, también Dios está obrando hoy el milagro en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia y en la vida de todos aquellos que a través de tus testimonios creerán en el nombre de Jesucristo. Dios obró salvación para su pueblo, pero también Dios obró venganza o vergüenza para los enemigos del pueblo de Dios. Deja tu carga en las manos de Dios. No tomes la justicia por tus propias manos. Sé prudente, actúa, pero deja que Dios sea el Dios de la venganza. Porque Él es el único que da la vida y la quita. Entrega tu vida a Jesús.
ora por tus enemigos y deja todo tu caso en las manos de aquel que es 100% misericordioso, pero que también es 100% justo. Que el Señor te bendiga, que da la fidelidad, la lealtad, nuestro compromiso, nuestra prudencia, nuestras decisiones en los momentos exactos puedan ser instrumentos de nuestro Dios para glorificar su nombre y para dar testimonio público de nuestra fe. Que el Señor te bendiga.